que no te conocen, Padre. Gracias, Señor, por limpiarnos. Gracias, Señor, por llenarnos. Gracias, Padre de la gloria, porque queremos caminar, Señor, como Elías, viendo tu rostro, viendo, Señor, cómo pasas por detrás de la peña. Gracias, Padre, porque podemos tener al Espíritu de Dios aquí adentro y llevarlo a todo lugar con nosotros. Espíritu de Dios, redargúyenos para no irnos ni a derecha ni a izquierda, para hablar con denuedo lo que tenemos que hablar y no equivocarnos y no apagar al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Que cada vez más tengamos hambre y sed de tu palabra. Hoy bendigo a cada varón, a cada mujer, a cada joven, a cada niño, porque sabemos, Señor, que hoy empezamos en tu palabra una nueva temporada. Porque en ti, Señor, los tiempos no son nuestros tiempos. Y que lo que estás mostrando en el Espíritu se manifiesta en la tierra en el momento en el que tú lo estás haciendo. Porque tu mover, Señor, no lo entendemos, pero tú estás acelerado en los tiempos, Señor, porque la tierra está gimiendo por la manifestación de tus hijos. Hoy bendecimos, Señor, este territorio que se llama Chihuahua. Le hablamos a la tierra y le decimos: Chihuahua, de norte a sur y de este a este, eres bendita, bendita, bendita para bendecir a los hijos. Y Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que esta tierra que es bendita suelte la bendición para tus hijos en pacto vivo. Que donde quiera que ellos se paren, Señor, aprendan a bendecir la tierra. Donde quiera que ellos caminen, Señor, bendigan la tierra, y que esta tierra de Chihuahua les suelte la bendición, Señor, para que ellos sean bendecidos. Y Padre de la gloria, resguardados, como dice Isaías, en el hueco de tu mano, resguardados del mal, siendo, Señor, invisibles a los ojos del mal. Los hijos, Padre, cubiertos con un manto de invisibilidad para que el mal no los pueda ver, tocar, oler, sentir. Nada, Señor, no los pueda ver, no los pueda tocar. Y Padre de la gloria, bendecimos este estado, Señor, para que seas tú, Señor, obrando, gobernando este estado, Señor. Para que este estado, Señor, siga teniendo para sostener a tus hijos. Porque de ti, Padre, viene la provisión. Amado Señor, porque sabemos, Señor, que también la iglesia necesita las finanzas para poder avanzar. Bendecimos México, Padre. Este México, Señor, que en las últimas décadas ha visto tanta sangre, tantos jóvenes, tantas mujeres, tantos hombres inocentes que han perdido la vida. Bendecimos este territorio llamado México, porque México significa tierra ungida. México es el chofar de las naciones. México tiene un llamado sobre las naciones por medio de su música. Y sabemos, Padre de la gloria, que llamará a las naciones a adorarte. Pero primero yo te pido, Padre, desde este lugar, como embajadora tuya, Señor, que despiertes primeramente a los que se dicen hijos del Altísimo. Que quites toda venda mágica y destapes sus oídos, Señor, para que puedan entender que como hijos tuyos debemos honrarte primero a ti, Señor, y despojarnos de ídolos humanos. Padre de la gloria, porque lo que tenemos que defender es la libertad, la familia,
permitir, Señor, que nadie nos robe el gobierno que viene de ti, Padre. Amado Señor, oramos por la libertad que nos da el artículo 24 en la Constitución. La libertad de poder hablar de ti, Jesús, desde una plaza, desde un púlpito, desde cualquier lugar, Señor, y poderlo transmitir en las redes sociales. Oramos, Padre, por la libertad religiosa en nuestro país. Y te pedimos, Padre de la gloria, que seas tú metiendo tu mano de favor, de poder y de gracia. Oramos, Señor, por poder seguir diciendo que tú eres Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y que nadie llega al Padre si no es por medio tuyo, Jesucristo, nuestro Señor. Oramos bendiciendo esta hermosa nación y te pedimos perdón por tanta sangre derramada. Que sea tu sangre bendita levantando esta nación de norte a sur y de este a oeste. Padre amado, bendice México y Jesús, salva México. Y oramos, Señor, oramos porque tu nación, Señor, se levante a hablarle a las naciones, a hablarle de que tú eres bueno todo el tiempo. Gracias, Padre. Y oramos porque tus hijos, Señor, siembren con alegría en esta casa. Siembren porque aquí han recibido pan de vida y bendición. Y siembren con un corazón alegre, con entendimiento, sabiendo, Padre, que todo lo que hacemos lo hacemos para ti, Señor. Oramos por sus finanzas. Oramos, Padre de la gloria, por cada negocio, por cada trabajo, por cada pensión. Porque de lo dado de tu mano, Padre eterno, es que podemos decir, Ebenezer, hasta aquí, Padre, has estado con nosotros. Oramos, Señor, para que tus hijos siembren y cada semilla, Señor, de fruto y fruto abundantemente. Que tú les des una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Que ellos puedan tener clientes, aumentos, promociones, todo, Señor, conforme a tu santa y perfecta voluntad. Que cada semilla que se siembra dé fruto en sus manos, porque todo, Señor, todo lo que tú nos das es para extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Hoy te damos gracias y bendecimos, Señor, todo lo dado de tu mano. Y te pedimos, Señor, que alcance para bendecir y para pagar absolutamente todo lo que se tiene que pagar en esta casa, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendecimos este lugar, este territorio, y bendecimos la nueva casa que tú nos vas a dar, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias a Dios. Mientras que viene, aproveche y salude a sus hermanos. Dígale, oh, qué gusto de volverte a ver.
Qué bueno que está aquí. Y pregunto, ¿quién viene por primera vez? Dígame por favor. ¿Acá? ¿Acá también? ¡Ay, bravo! Denle un fuerte aplauso. Le gané a la Yuyis. Le damos la bienvenida a Cristina Rojas. ¿Quién es Cristina Rojas? Cristina, un abrazo, mi amor, bienvenida. Y Uciela y Cristina, bienvenidos, bienvenidos. Siéntanse en casa, qué bueno que están aquí. Los abrazamos con todo nuestro corazón. Aquí estamos un poco locos, pero con todo el amor que nos da el Señor. Amén. Siéntanse bienvenidos, siéntanse en casa. Y bueno, aquí el pastor es el de los anuncios. A él le gusta dar los anuncios. No es tanto que me guste dar los anuncios, pero pues así como que me tocan. Bueno, ya lo sabe usted, cada vez lo recorremos. O sea, me refiero a que recorremos porque damos todos los anuncios. Domingos 11 de la mañana, ya sabe usted. No deje de venir los domingos para ser parte de esta familia. Y ninguna de las demás actividades, pero el domingo es cuando nos podemos ver todos, ¿verdad? Que las demás actividades pues como que venimos por secciones. Martes 5:30 mujeres. No deje de venir. Se pone muy bueno. Ponen mesitas, adornos, hombre. No sabe usted. La pastora les cuenta cuentos y todos muy bonitos. Miércoles 7 de la tarde y es estudio bíblico y vamos a iniciar este próximo miércoles con el libro de Romanos. Terminamos el Evangelio de Juan y este miércoles iniciamos el libro de Romanos, no se lo pierda. Ya le dimos una repasada al libro de los Hechos, el Evangelio de Juan y ahora vamos al libro de Romanos, así que no se lo pierda. Va a ser de mucha bendición. ¿Por qué Romanos? Romanos es un libro que está cargado de doctrina cristiana y nos enseña cómo vivir y cómo ser cristianos de verdad. Por eso ahora vamos a leer a estudiar el libro de Romanos. Muy bien, jueves celebremos la recuperación, 7:30. Acuérdese que es un programa para salir de adicciones, pero sobre todo también adicciones emocionales. A veces no lo pensamos de esa manera y pensamos que las adicciones es meramente el alcohol, drogas y rock and roll, pero también tenemos muchos pensamientos, muchas ideas en nuestra cabeza que no nos dejan ser libres. Es sanidad interior, tenemos que sacar todo eso. Viernes, varones, 7 de la tarde. Déjenme le platico que el viernes estuvo padrísimo, tuvimos nuestra reunión social del mes y hubo aguachiles. El Uber Eats llegó tarde, como una hora, pero comimos finalmente. Ya nos estábamos levantando para ir por unas Wendy's, pero en eso llegó el aguachile y se puso muy bueno. Se puso tan bueno que por ahí yo vi a varios que no dejaban de pegarle aunque sea el caldito, pero seguían a darle y dale. Entonces, bueno, estuvo muy padre. Sábado 6 de la mañana, intercesión, oración. Y también se pone muy bien, no se lo pierda, es de mucha bendición. Y sobre todo si usted quiere ser capacitado y quiere participar en la intercesión o ser parte de la intercesión, véngase sábados 6 de la mañana. No es un grupo cerrado, hermanos. O sea, no piensen que es que son las de intercesión. No, está abierto a todo mundo, pero no todo mundo quiere aprovechar y pagar el precio de venirse a las 6 de la mañana. Entonces ahí está, sábados. Sí, pues quieren la bendición o a veces quieren el
el que los identifiquen como es de intercesión. Pero hay que venir 6 de la mañana. Y nuevamente llegamos domingo 11 de la mañana. Muy bien. Vamos a la palabra. Ya sabe usted que estamos llevando la serie y le voy a decir el título para que se ubique, ¿verdad? Porque luego se acuerda que son las bienaventuranzas, pero no recuerda que es una serie sobre cómo ser verdaderamente bendecido. Así se llama la serie. Cómo ser verdaderamente bendecido. Porque la gente piensa que la bendición es cuando usted recibe dinero. Y esa no es una bendición que venga de parte de Dios. Más bien viene del enemigo. Acuérdese cuáles fueron las tentaciones de Satanás hacia con nuestro Señor Jesucristo. Le ofreció dinero, le ofreció poder y obviamente placeres de la carne. Le ofreció comida, pero lo entendemos que eran placeres de la carne. Esas fueron las tentaciones que le puso Satanás a Jesús. Entonces el que usted reciba o que alguien reciba dinero o un auto, una casa y es que Dios me ha bendecido grandemente. Espéreme, sí, Dios ha permitido que eso suceda, pero el ser verdaderamente bendecido lo tenemos que entender a través de las bienaventuranzas, ¿sí? Y el día de hoy nos toca o es el turno de la bienaventuranza número 9, vamos a decirlo así por el versículo. Mateo 5:9, que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta es la bienaventuranza, la bendición del día de hoy. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Sabemos que lo que hoy impartirás, la enseñanza que hoy será derramada en este lugar, quedará guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y cada día nos esforzaremos en trabajar y caminar de acuerdo a tu palabra, en ser hacedores de tu palabra. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, usted tal vez sepa que la historia de la humanidad, desde que empezó a existir el Homo, ya sabe que nosotros somos Homo sapiens, pero desde que empezó a existir el Homo, estamos hablando de cerca de 4,000 años de historia. Y desde esos 4,000 años de historia, solamente se tienen considerados alrededor de 268 años que el hombre no ha tenido conflictos. En todos esos 4,000 años, solamente 200, vamos a decirle 300, vamos a redondearlo. Solamente 300 años el hombre no ha vivido con un conflicto. Eso significa que la guerra siempre ha existido entre los hombres. Y la guerra pues se ha convertido en algo muy normal, se ha convertido en algo muy cotidiano. Usted puede actualmente prenderle a las noticias, ver las noticias y puede darse cuenta que hay conflictos en todo el mundo. Porque los seres humanos somos así, somos conflictivos. Ahora, yo estoy hablándole de una guerra que puede ser una guerra entre naciones, pero usted sabe que normalmente tenemos conflictos muy cerca de nosotros. Es tan cercano el conflicto a nosotros que normalmente tenemos conflicto conmigo, con mi persona y yo. O sea, vivimos tan en conflicto que el conflicto lo vivimos nosotros mismos. Internamente siempre estamos nosotros también en conflicto. Son personas que a veces no nos llevamos bien, el conmigo, el yo mismo y el yo. Luego nos andamos ahí peleando entre nosotros mismos, nuestros pensamientos. Hay una guerra civil en nuestra cabeza. Y nos encanta andarnos peleando, ¿verdad? A veces pensamos como en esas caricaturas donde ponían un ser bueno y uno malo. Y esos son nuestros pensamientos y siempre están en conflicto. Viene una guerra doméstica, porque si nosotros solos, en lo personal, a veces no podemos estar en paz, imagínese con otra persona.
Entonces viene un problema doméstico. Hay mucha gente que se casa y en cuanto termina la honeymoon, la luna de miel, yo creo que no pasa ni una hora y entran en conflicto. Recién casados y hay conflicto. Y dígame si no es verdad. ¿Por qué? Allá grita el hermano, sí. Todos tenemos conflictos. Es una zona de guerra. También hay muchos conflictos entre padres e hijos. ¿Cierto? Siempre hay conflictos. Hay conflictos en su trabajo, con los compañeros del trabajo, con su supervisor, con su gerente, con un compañero. Con los hermanos de la iglesia también hay conflictos. Y no me diga que no. Siempre hay algo. Aunque luego digamos, no, en el amor de Cristo y yo lo perdono, pero por dentro trae usted un remolino ahí, como el Taz ese que salía en las caricaturas. Trae un conflicto ahí adentro y no lo quiere dejar salir. Pero ahí está el conflicto. Obviamente tenemos que también pensar en esos conflictos sociales, los conflictos entre pobres y ricos, blancos y morenos, entre fifís y chairos. Ya sabe, siempre hay conflictos. Que si los del sur, que si los del norte, que si los de Parral, que si los de Valsequillo. Hay conflictos. Es más, vivimos en tanto conflicto que el día que usted está en paz o siente que está en paz, se preocupa. Porque dice, algo va a estar pasando. Porque no hay conflicto. Nadie me ha marcado para quejarse de algo de la iglesia. Algo está pasando. No sé si le ha pasado, pero a veces así me han contado. Significa que siempre habrá una guerra a la vuelta de la esquina. Siempre vamos a tener un conflicto por ahí. Así que, para poder encontrar bendición, nuestro Señor Jesucristo nos dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, ¿qué es un pacificador? Un pacificador es alguien que busca, hace y genera la paz, que normalmente está procurando no tener conflicto. Ese es un pacificador. Pero entonces, ¿qué es la paz? La paz es la armonía donde antes había un conflicto. La paz es lo que sustituye a un conflicto. Es donde hay tranquilidad. No significa que todo esté en total y completa calma, pero al menos no hay un conflicto. La paz es como una especie de tregua. ¿Se ha escuchado en las noticias que hacen treguas entre las naciones o países que están en guerra para poder tener negociaciones y buscar la paz? Eso es la paz, es encontrar la paz. Es detener la pelea física para no permanecer en ese conflicto. Pero el generar paz es arreglar el conflicto de fondo, arreglarlo verdaderamente. Y para arreglar algo de fondo, nosotros que somos de Cristo, que somos cristianos, nos hacemos llamar cristianos, tenemos que entender que para arreglar nuestras situaciones tenemos que atender el pecado. Tenemos que sacarlo de nuestra vida, porque el pecado es lo que normalmente nos genera conflicto. Cuando nosotros dejamos de lado el pecado, lo atendemos, y no es ignorarlo, es atenderlo, es cuando podemos empezar a tener entendimiento entre las partes, entre nosotros y la gente que esté en conflicto con nosotros. Así que ser un pacificador es ser alguien que en lugar de huir del conflicto, enfrente el conflicto, pero con la verdad, con la palabra de Dios. No podemos estar huyendo de cada una de las situaciones. Ojo, podemos apartarnos un poco a esperar que baje la temperatura, pero eso no significa que esté huyendo. La cosa es ir atendiendo las causas. En una ocasión, en una de las reuniones de varones, hablábamos acerca de la ira. Porque la ira es un problema muy común entre muchos varones. Y usted no me dejará mentir, ya ve que hasta en el periférico ahí se andan peleando.
Y cuando hablábamos de la ira, veíamos que dentro de lo que nos dice la Escritura no está mal el molestarse o enojarse, porque es una emoción que tiene el ser humano. Lo que está mal es querer agredir o agreder a otra persona en base a ese enojo. Lo que tenemos que hacer es atender la causa, atender el pecado para no entrar en ese conflicto. ¿Sí? Así que necesitamos atender el pecado. Un pacificador es alguien más o es algo más que alguien que mantiene la paz. Se tienen que resolver los conflictos y los motivos de ese conflicto. Debe de existir una verdadera resolución a los problemas. La paz siempre debe venir acompañada, por lo tanto, de la justicia. Si dependiendo del pecado y eliminar el pecado nos va a traer paz, eso significa que nos tenemos que justificar delante de Dios. Entonces, el ser un pacificador debe de venir unido a tener justicia. Porque no va a tener usted paz si no incluye esa justicia delante de Dios en su vida. Ser un pacificador es alguien que crea armonía donde había conflicto. Y dice que es una bendición ser pacificador. Así dice el versículo 9 de Mateo 5. Bienaventurado los pacificadores. Cuando una persona se convierte en un pacificador, significa que es alguien que no va a estar generando conflicto. ¿Sí? Y esa persona que vive de esa manera, que atiende su pecado y que no genera conflicto, puede ser llamado hijo de Dios. Viéndolo de la perspectiva contraria, si es alguien que usted constantemente está generando conflicto, no puede usted ser llamado hijo de Dios. ¿Sí? Aquí es donde empezamos a pisar callos, ¿verdad? O sea, si usted no es un pacificador, no puede ser llamado hijo de Dios. Porque solamente los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Entonces, la palabra clave en este versículo es llamados. O sea, que se les va a llamar pacificadores. Cuando dice que son hijos de algo o de alguien, significa que reflejan las características, el ADN del papá de la mamá. Porque por eso, sí se ha fijado que en las familias, se parece a usted, se parece al papá, se parece a la mamá, porque reflejan lo físico. Ahora, no solamente reflejan lo físico, se refleja el carácter. ¿Se ha fijado que hay gente que ni siquiera conoció al abuelo? Y alguien que sí lo conoció dice, no hombre, este se siente igual que el abuelo. Hace los mismos gestos que el abuelo. ¿Sí se ha fijado? Porque es una herencia, una característica genética. Entonces nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados o reconocidos por ser hijos de Dios. Amén. Tenemos que reflejar el carácter del Padre. Y si queremos ser esos pacificadores y que podamos ser llamados hijos de Dios, tenemos que reflejar las características de Dios. Porque sabemos que Dios es un Dios de paz. Es un Dios de paz. Si queremos ser hijos de Dios, tenemos que reflejar la paz de Dios. Lo que significa que si no es pacificador, usted no se parece en nada a su padre. Cuando no contribuye a la paz y contribuye al conflicto, no refleja el carácter del Padre. Por lo tanto, no será llamado hijo de Dios. Aunque sí sea hijo de Dios legalmente. Déjeme le explico esta parte. ¿Qué quiere decir? La promesa de Dios está en que usted reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios y que fue levantado de los muertos, y usted ora y le solicita que Él
sea su Señor, usted en ese momento se convierte en hijo de Dios. Y así nos lo dice Primera de Juan, que cuando usted recibe a Jesucristo y lo reconoce, se convierte en hijo de Dios. Esa es la promesa, y usted ahí en ese momento adquiere su boleto para la vida eterna. Legalmente ya es hijo de Dios, pero si no es un pacificador, la gente no le va a llamar hijo de Dios. O sea, tiene el boleto legal, tiene el acta de nacimiento legal, pero no se parece. No se parece. No puede cantar esa del salmista que decía, y se parece a mí. No va a poder, que no se parece a usted. Puede ser legalmente hijo de Dios, pero no va a ser un hijo reconocido, porque nadie lo va a llamar hijo de Dios. Tampoco va a estar alineado a la paz de Dios. No se comporta como un hijo de Dios, porque no fomenta la paz, fomenta la guerra. ¿Sí le ha pasado o ha conocido gente? Digo, a mí me han contado, de esa gente que en cuanto llega, yo tenía un compañero en el TEC, cuando yo estudiaba en el TEC, que le decíamos el Yodex. ¿Sí sabe cuál era el Yodex? Esa pomada para los golpes. Y le decíamos el Yodex porque en cuanto él llegaba se desbarataba la bolita. ¿Por qué? Porque en cuanto él llegaba empezaban los conflictos, empezaba ahí las cosas que no nos gustaban y no, pues mejor nos separábamos, cada quien a lo suyo. Hay mucha gente que en cuanto se para en algún lugar genera conflicto. Nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que ser diferenciadores, porque nosotros queremos ser llamados hijos de Dios. ¿Y cuál es la importancia que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios? Porque mucha gente podrá decir, bueno, a mí no me importa que no me reconozcan, yo ya soy hijo de Dios. No, espéreme, sí es importante. Sí es importante. Porque el ser llamado hijo de Dios es un reconocimiento que usted va a recibir. Ahora, no es únicamente un reconocimiento de parte de las personas. Es un reconocimiento que usted debe de recibir también de parte de Dios. Y si las demás personas pueden dar testimonio que usted es un pacificador y por lo tanto un hijo de Dios, pues Dios mismo lo va a reconocer también como hijo suyo. Por eso usted debe de querer ser llamado hijo de Dios. Vaya, ya sabe que aquí hemos hablado N cantidad de veces en dar fruto. Y uno de esos frutos de ser cristiano, de ser hijo de Dios, es ser pacificador. Porque uno de los frutos del Espíritu es la paz. Entonces usted tiene que ser llamado hijo de Dios porque usted es un pacificador. Usted no anda buscando la guerra. Por eso es importante. Si usted vive de esa manera, entonces Dios lo va a poder llamar su hijo. Mi hijo, le va a decir el Señor. Mi hijo Adrián, aunque llegue tarde con el aguachiles, pero es mi hijo Adrián. Sí, ¿eh? Sí soy, padre. Si usted no es llamado hijo de Dios, si usted no es un pacificador, no va a tener acceso a los accesos que tiene un hijo de papá. Si usted no está en sintonía con papá, si usted no está bien con papá y usted se la pasa peleando con papá, no va a tener el mismo acceso que un hijo que sí tiene acceso con papá. Por eso la actitud es tan importante. Que alguien le pueda hacer llamar, o que le pueda llamar hijo, es porque papá está orgulloso de usted. Bienaventurados los pacificadores. Usted debe saber que la agenda del diablo, la agenda de Satanás es generar conflicto. O sea, Satanás va a estar buscando que usted esté constantemente en conflicto. Es de su mayor interés, del interés de Satanás, que usted viva en conflicto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de paz y de unidad.
También hemos hablado varias veces y repetidas veces de la unidad. Pero cuando se crea un conflicto, el conflicto separa. Y si el conflicto separa, entonces no va a haber unidad. Y Dios está buscando que tenga usted unidad. Por eso también es tan importante congregarnos, hermanos. Y disculpe que cada vez le hago yo énfasis en esto. ¿Por qué? Porque en el congregarnos es donde hay unidad. Usted no puede ser un cristiano llanero solitario, ¿eh? Digo, porque ahora después de la pandemia yo oigo muchísimo esa parte que no, es que yo soy de Dios y tengo paz. Dios me dijo que estaba bien si no me congregaba. Mentira, mentira de Satanás. Porque la misma escritura dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Así que el conflicto es algo que Satanás busca para que usted no esté en una relación con él, ni que haya comunión entre sus hermanos. Si usted no está en comunión con Dios, tampoco va a estar en comunión con sus hermanos. Porque inmediatamente va a decir, no me gusta ir a la alabanza porque la güera grita mucho. Sí, ¿verdad? Porque me cae mal que me volteen a ver. Ay, hijo, pues. El pastor ni me saludó. Ay, híjole. ¿Sí me explico? O sea, podemos encontrar muchas cosas. Pero tenemos que buscar siempre la paz, estar en comunión entre nosotros. Y tener comunión no es nada más el llevarnos bien, sino buscar estar todos unidos para tener acceso al Padre. En el libro de los Hechos, que ya lo estudiamos, en el primer capítulo, y sobre todo le quiero hacer referencia a Hechos 1:14, el Señor nos habla de permanecer juntos, unánimes, unidos, en acuerdo. Y gracias a esta recomendación luego vimos, y podemos verlo ahí en el libro de los Hechos, que llega el Pentecostés. Porque hay unión, porque no hay paz. Digo, porque sí hay paz, no hay conflicto, perdón, yo me confundí. Porque no hay conflicto, hay paz y estamos en comunión. Jesús les pide que estén unidos, nos pide que estemos unidos juntos, en armonía. Y cuando hay unión, y también ya lo hemos predicado, cuando hay unión y estamos a una sola voz adorando al Señor, el Señor se presenta. Porque Él se presenta en la unión, haciendo cosas sobrenaturales. Y créame que todos y cada uno de nosotros queremos ver esas cosas sobrenaturales. Y todo eso no va a funcionar ni lo vamos a recibir si estamos viviendo en conflicto. Tenemos que estar constantemente en armonía. El Señor también por medio de Pedro, en 1 de Pedro 3:7 nos dice, y le dice a los varones, maridos, si usted está constantemente peleándose con su mujer, ni ore, está perdiendo el tiempo, porque el Señor no lo va a escuchar, eso dice. Dice, tiene que honrar a su mujer como vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué? Porque el Señor siempre va a buscar la unión, la comunión, la paz. No es llamado hijo de Dios si es que usted está en conflicto. Por eso el diablo quiere que no estén bien las cosas en su casa. Por eso es que el diablo quiere que no se lleve bien con nadie, que todos le caigan mal. No quiere que se lleve bien. ¿Por qué? Porque cuando usted no se lleva bien con alguien, no va a tener acceso al Padre. No lo van a llamar hijo de Dios. Por eso usted tiene que ser un pacificador, no un contribuidor a tener conflictos. Vaya que sí, voy a decirle así, si hay un conflicto, que no sea por su culpa o que no sea por su causa. Fíjese, los jueves que estamos hablando de esa libertad en el programa que tenemos de Celebremos la Recuperación, la semana pasada hablábamos del perdón. Y el perdón, mire cómo es importante, porque también por medio del perdón podemos lograr tener paz y nos convertimos en pacificadores.
Ahora, cuando no tenemos perdón o que hay falta de perdón, vamos a estar constantemente en conflicto. Y el perdón no es nada más decir, no, yo lo perdono. No, el perdón es que verdaderamente saque todo lo que hay ahí en su ronco pecho. Y no con la persona, sino usted tiene que sanearse. Tiene que dejárselo a Dios. No contribuir al conflicto. Mire, una de las agresiones más fuertes que hay entre los seres humanos es lo que comúnmente se le conoce la ley del hielo. Cuando usted le deja de hablar a alguien o no le habla a alguien, es una violencia muy fuerte. Y dice uno, no, pues ¿cómo fuerte? Pues si nomás simplemente no quiero convivir. No, pero es violencia. Por eso el Señor, en Mateo 18, versículos 19 al 20, nos dice, otra vez les digo, que si dos de ustedes se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Donde hay paz, donde hay unión, donde no hay conflicto. A eso se está refiriendo. Donde la gente puede trabajar en armonía, no en conflicto. Ahí es donde Jesús va a estar. Si usted está en conflicto, difícilmente va a estar ahí el Señor. Cuando usted está en unión, en paz, el Señor baja y toma su lugar en medio de la gente que está en paz y en unión. El interés de Satanás, ya lo vimos hace un momento, es romper todos esos acuerdos para que usted viva constantemente en conflicto. Y que no pueda ser llamado pacificador ni pueda ser llamado hijo de Dios. Y si eso sucede, si usted no es un pacificador ni es hijo de Dios, pues muy probablemente tampoco va a recibir una respuesta a sus oraciones. Muchísima gente bloquea los planes de Dios, precisamente porque entramos en conflicto. Y puede bloquear los planes de Dios un día, una semana, un mes, 12 meses, 12 años. ¿Por qué? Porque tal vez hay algo que usted tiene que solucionar. No puede vivir constantemente en conflicto. Por eso hay vidas que constantemente están en una zona de guerra. Nos rehusamos a ser pacificadores. No podemos en todo momento ser así como que, yo tengo la razón y ¿por qué? No. Ni nunca va a tener toda la razón, ni puede usted vivir esperando que todo mundo se doblegue ante usted o que concuerden todas sus ideas con usted. Tenemos que ser muy listos en eso y tenemos que ser pacificadores. Por eso el Señor nos dice y nos da esta bendición: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un pacificador debe de cargar un testimonio poderoso del poder de Dios. Mire, hay una historia, intenté buscarla, porque yo ya la había oído, inclusive en una ocasión se las platiqué aquí en una prédica. Y hay gente que atestigua que fue verdad, pero no está registrada en los libros. Y hay una historia de un hombre que en alguna ocasión, a mediados del siglo XIX, allá por los 1800 y fracción, cuando se libraba la guerra civil de Estados Unidos, había un hombre que tenía un problema muy fuerte acerca de sus tierras, de su rancho, y trató de ir a hablar con el presidente Lincoln. En aquella época, y eso sí está ahí en los libros de historia, usted lo puede ver, muchísima gente tenía acceso directo con el presidente. Y mucha gente iba y se quejaba de una infinidad de cosas. En el caso de este hombre, no le permitieron entrar. Y estaba llorando desconsoladamente en una banca ahí frente a la Casa Blanca. Entonces llega un jovencito y le dice, ¿qué es lo que le pasa? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Por qué llora? Y le cuenta su problema. Le dice, es que yo sé que este problema únicamente el presidente lo va a poder solucionar, pero no me dejan entrar a verlo.
Entonces le dice el niño, véngase, lo agarra de la mano y lo jala. Pasan por el primer guardia, pasan por el segundo guardia, llegan allá afuera de la oficina oval, que el niño abre la puerta y entran. Y le dice, papá, este hombre quiere hablarte. Y le dice Lincoln, le dice, bueno, siéntate, si ya te trajo mi hijo, siéntate, dime cómo te puedo ayudar. ¿Qué le quiero platicar con esta historia? Que si usted puede ser llamado hijo, usted tiene acceso directo al Padre. Usted puede llegar hasta la oficina, hasta el trono del Señor y hablarle acerca de su situación, de sus peticiones. Porque usted tiene acceso directo al Padre. Por eso, y esa es la importancia de que usted sea llamado hijo de Dios. Eso es ser un pacificador. Es importantísimo, es crítico el que usted tenga un reconocimiento de su paternidad. Vaya, de quién es su padre. Porque de esa manera usted va a tener acceso y va a tener respuesta a todas sus oraciones. Y por lo tanto va a ser llamado hijo de Dios. Eso le va a dar una conexión con el Señor. Pero aquí viene la pregunta. Entonces, ¿cómo me convierto en un pacificador? Y como decían en mi rancho ahí en la Dale, pues ahí es donde la puerca torció el rabo. Pero no se asuste, no es difícil. Por eso vamos a utilizar un pasaje que el Señor nos enseña en Efesios capítulo 2, a partir del versículo 13. Para poder ser hijos de Dios y que nos garantice el acceso. Y mire cómo dice. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, separados, apartados, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. ¿Qué es? Nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿En dónde la está matando? En la cruz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unió. ¿Cómo nos une? Por medio de Él. Por medio de su sangre. Y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu del Padre. Wow. ¿Qué nos dice el Señor aquí por medio de Pablo? El ser hijo está atado a tener acceso al Padre. Y el acceso al Padre es promovido por medio del Espíritu Santo. Para que usted disfrute paz. Esa paz que el Señor vino a darle. Pero ¿cómo logramos llegar a esa paz? Bueno, pues la forma de llegar a esa paz es por medio de la sangre de Jesús. Es por medio de la sangre de Jesús. Porque si tenemos peleas entre bandos, entre ambos lados, entre gente, pues tenemos que buscar esa paz. Y la forma de tener paz es a través de la cruz. Es bien importante y bien interesante, y se los explicaba también el jueves pasado, a los de Celebremos la Recuperación, que la cruz de Cristo, y cuando hablamos de cruz hablamos de un sacrificio, un lugar donde se derramó sangre, un lugar donde murió alguien, pero que no solo murió él físicamente, sino que ahí pagó, él murió para pagar por los pecados de la humanidad, de todos y de cada uno de nosotros. Él ahí murió, Él ahí derramó la cruz. Es un lugar de juicio donde el Señor estableció juicio y fue pagado
por medio de Jesús, por medio de su sangre, por medio de clavos, por medio de una lanza en un costado, para que ahora nosotros podamos estar libres de pecado. Una sangre que escurrió, una sangre que cayó a piso. Eso significa que la cruz no es un lugar bonito, ni es un lugar fácil. Pero nosotros tenemos también que ir a esa cruz, aunque no nos guste, aunque sea sucia, aparentemente sucia, llena de sangre, pero tenemos que ir a esa cruz, porque de esa manera podemos dejar a un lado el pecado. Y la cruz es desagradable y es sangrienta porque trata con el pecado y con el juicio. Y la mayoría de la gente no quiere ir a la cruz. O sea, queremos ser hijos de Dios, pero no queremos entregar nuestros pecados. No queremos entrar en juicio con Dios ni dejar áreas de nuestra vida que tendremos y tenemos que entregarle al Señor. Por eso hay gente que viene a Cristo, pero siguen viviendo como si vivieran sin Cristo. Porque hay áreas que no quieren entregar. Hay gente que viene a Cristo, pero no quieren dejar una mala relación. Hay gente que viene a Cristo, pero no quieren dejar la pornografía. Hay gente que viene a Cristo, pero no quieren dejar el alcohol. Hay gente que viene a Cristo, pero no dejan el chisme. Y el chisme genera, dice Santiago que la lengua es tremenda. Es como el timón de un barco, dice Santiago. Algo tan pequeño y genera tanto problema que puede incendiar todo un bosque, dice Santiago. Entonces la sangre vertida por el pecado nos da esa paz que nos ofrece el Señor. Pero como es algo desagradable y no nos gusta ir a la cruz, seguimos teniendo conflicto. Seguimos viviendo con prácticas que no son agradables al Señor. Podemos juzgar a los demás, pero no queremos corregirnos a nosotros. Así que la misma sangre nos debe traer paz, paz con Dios, solucionar problemas, tener paz con los demás. Y es la misma sangre de la que hablamos, que ya pagó por los pecados. La misma sangre derramada en el Calvario es la misma sangre que te elimina los pecados hoy. ¿Qué quiero decirle? Que aunque la cruz fue hace 2000 años, esa sangre sigue vigente para usted. Lo único que usted tiene que hacer es entregárselo a Cristo y ese pecado ya se pagó. Pero usted tiene que reconocerlo y sacarlo de su vida. Pero no dejamos que esa sangre aborde nuestro pecado. Y esa sangre es lo único que va a abordar el pecado. Así que si usted quiere ser un pacificador, debe permitir que la sangre de Cristo trate con su pecado. La sangre de Cristo le va a traer paz. Esa paz que usted puede estar buscando. Pero si no quiere arreglar el pecado, pues no está dejando de arreglar el conflicto tampoco. Porque no va a abandonar ese pecado. Y si no abandona el pecado, pues va a seguir abordando conflictos. La gente evita la luz, pero quiere la paz. Queremos los beneficios, pero no queremos el sacrificio. No va a poder tener paz sin la sangre de Cristo. Jesús tuvo que morir para darle a usted paz, para convertirlo a usted en un pacificador. Pero usted necesita abordar el pecado que le dará paz. El problema que la gente no quiere lidiar, tiene que dejarlo para que usted pueda tener comunión con los demás. Si no trata usted el pecado, no va a tener paz. Así que mientras haya tribulaciones en el mundo, y si usted está dispuesto a ser un pacificador a la manera que Dios quiere que usted lo sea, debe de dejar las cosas de pecado a su alrededor. Tiene que soltarlos. Porque si no la suelta, el pecado lo va a dominar. Y si el pecado lo domina, no le va a permitir tener paz.
porque los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Mire, no sé usted qué opina de la mayonesa. Adrián, el día de los aguachiles, yo nunca me hubiera imaginado que usted se comía el aguachiles con mayonesa. Y Adrián vino a enseñarnos que le embarraba mayonesa y a la tostada y luego ya le echaba el aguachile, y créame que sí sabía diferente. Y a mí me gusta mucho la mayonesa. Si a mí usted me da un sándwich con mostaza, no me gusta. Yo prefiero pura mayonesa, yo soy de mayonesa. Y le podría cantar la rola de mayonesa, pero ahorita no viene al caso. Pero algo muy interesante de la mayonesa es que la mayonesa está compuesta principalmente de jugo de limón y aceite. Lo que significa que si usted los mezcla, inténtelo en su casa, si no me cree, ponga en un vaso limón, jugo de limón y échele aceite y no se van a juntar. ¿Por qué? Porque es como si el jugo de limón fuera agua, que es ácido, pero es agua, líquido, y el aceite, y no se mezclan. No se mezclan el agua con el aceite. Por más que usted le agite, no se mezclan. Pero descubrieron algo, que si le ponen a la mayonesa, se pueden mezclar. ¿Y sabe qué es? Huevo. Si usted le pone al jugo de limón, al aceite y aparte echa un huevito y los bate, usted va a tener una muy buena mayonesa. Muy rica mayonesa. ¿Por qué? Porque el huevo funciona como un emulsificador. ¿Y qué es un emulsificador? El emulsificador es algo que cosas que están peleadas, que no se pueden unir, las junta. Y cosas que nunca hubiera usted imaginado que estaban peleadas, que no se unen, que no son compatibles, con el emulsificador usted las va a unir. Entonces ya va a poder usted disfrutar de unos buenos sándwichitos, una ensalada o hasta unas tostadas de aguachiles. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la sangre de Cristo es su emulsificador para sus conflictos. Si usted agarra la sangre de Cristo, vive de acuerdo a la sangre de Cristo y agarra un lado, agarra el otro, los mezcla, usted debe de poder convivir en paz y convertirse en un pacificador. Y si es usted un pacificador, va a ser llamado hijo de Dios. Usted necesita la sangre de Cristo para poder ser emulsificado, para poder unirse entre nosotros, poder tener unión, pero sobre todo tener unión también con el Padre. ¿Sí? Así que tenemos que enfrentar nuestro pecado, tenemos que vivir de acuerdo a lo que el Señor ya pagó en la cruz, dejando fuera todo ese pecado y empezar a vivir en unión, en pacificación, pacificadores e hijos de Dios. Hay un hombre de nombre Alfred Nobel. ¿Lo ha escuchado? El Alfred Nobel creó la dinamita. El gran invento de Alfredo Nobel fue que creó la dinamita. Las intenciones de Alfred Nobel cuando creó la dinamita eran intenciones buenas, intenciones nobles, porque él consideró que la dinamita iba a ser una gran herramienta para construcción, para abrir caminos, para unir a la gente, para construir ferrocarriles, construir carreteras. Esa fue la intención con la que Alfred Nobel desarrolló, inventó la dinamita. Pero resulta que hubo quien vio ese gran invento y lo vio que era útil o que podía ser útil para fines que no eran de paz, para promover el caos. El problema fue que esta creación tan buena fue utilizada con fines destructivos, para destruir, para guerra, para matar gente.
Y la historia nos dice que Alfred Nobel se deprimió tanto después de saber para qué estaban utilizando y cómo iban a utilizar su invento, que se deprimió muchísimo. Pero tuvo una idea muy buena y agarró la pequeña cantidad de 9 millones de dólares, eran en esa época, 9 millones de dólares. Los puso en una cuentita de ahorro, una cuenta bancaria, y empezó a promover a la gente que tuviera ideas de paz, porque él no quería que su nombre estuviera ligado a la destrucción, sino que él quería que su nombre estuviera ligado a la paz. Entonces empezó a promover la paz y a buscar personas que promovieran la paz. Y cada año iba a resultar ganador una persona que promoviera la paz y le iba a entregar un premio por promover la paz. Y de esa manera es como nació el Premio Nobel de la Paz. Actualmente sabemos que el Premio Nobel premia muchísimas otras cosas, pero el inicio de los premios Nobel era únicamente basado en la paz. En la paz. Así que la gente que promovía la paz se volvía gente famosa cuando recibía ese premio de parte de Alfred Nobel, el Premio Nobel de la Paz. Así que Pacto Vivo, Dios está buscando ganadores del Premio Nobel. El Señor te está buscando a ti porque te quiere premiar con una gran bendición, con una bienaventuranza muy específica. Porque el Señor está buscando pacificadores, gente que haga la paz y no la guerra, gente que esté comprometida a tomar en cuenta el sacrificio y la sangre de Jesús y vivir como pacificador, unidos en unión, sin generar conflictos. Así que yo le quiero proponer, hermano, hermana, que hagamos de este lugar, que hagamos de Pacto Vivo, y por qué no de toda la ciudad, un lugar lleno de ganadores del Premio Nobel de la Paz. Que podamos ser llamados hijos e hijas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que ser y somos pacificadores. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú estás buscando a cada uno de nosotros como esos hijos e hijas que podamos promover la paz, que podamos ser gente ganadora de ese premio de la paz. Un premio que no es humano, un premio que tú nos vas a entregar en los cielos, porque promovemos la paz, somos pacificadores y de esa forma somos llamados también hijos de Dios. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que esta casa es verdaderamente una familia, porque sabemos que esta casa busca la unión, busca la integración, busca que todos y cada uno de nosotros podamos vivir sin conflictos, unidos, promoviendo la paz, buscando la unidad y de esa forma tener tu presencia en esta casa. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.